La temática del webinar del día de hoy es con respecto a los revestimientos metálicos para instalaciones industriales. Recuerden, nosotros manejamos la marca RPR, somos representantes en México de RPR, que es un fabricante de estos revestimientos metálicos, también conocidos como enchaquetado metálico o metal jacketing. RPR fue fundada en 1978, establecida en Houston, Texas. Allí tienen su planta y sus oficinas corporativas. Y esta es una empresa pues que empezó de una forma familiar y pues ha expandido bastante a través de los años para ser uno de los líderes en este mercado de las láminas metálicas y los revestimientos metálicos. ¿Por qué se utilizan los recubrimientos metálicos en las instalaciones industriales? Nos proporcionan una mayor protección para el aislante térmico contra los factores externos. Tenemos que recordar que siempre los aislantes térmicos de cualquier tipo, ya sea lana mineral, ya sea vidrio celular, ya sea policianurato, espumas, lo que sea, se necesita proteger de la intemperie. Nunca pueden estar los aislantes térmicos expuestos al clima. Entonces es muy importante tener esta protección encima de los aislamientos térmicos, pues para protegerlos de daños mecánicos, del agua, del sol, etcétera. Entonces, para estos revestimientos metálicos nos ayudan a justamente eso, a proteger de la humedad, de contaminantes aéreos, de químicos, de sales, de la luz infrarroja, de la luz UV y también infrarroja, que es pues una de las fuentes principales de intemperismo en los materiales y del uso y abuso diario. Los recubrimientos metálicos tienen varias ventajas. No se van a degradar bajo la luz de los rayos UV, son muy resistentes al sol y al intemperismo. La temperatura también con respecto a otros tipos de revestimientos, como son los revestimientos plásticos, los metálicos pues pueden trabajar a altas temperaturas, ya que su punto de fusión, dependiendo si es aluminio o acero, pues es bastante alto, de 950 grados Fahrenheit, y para el acero 2550 grados Fahrenheit. Entonces puede, aunque no es ideal, obviamente que esté un metal a alta temperatura, pueden trabajar a temperaturas bastante altas. Y es retardante de fuego, o sea, no aporta material combustible, a diferencia de un plástico, ¿no? Entonces no se va a quemar. También tienen la ventaja de permitir la expansión y contracción térmica, porque como se instalan, se dejan en alguna forma sueltos estos recubrimientos metálicos y se puede expandir y contraer. Esto es si se instala correctamente con las juntas traslapadas. Entonces, esta parte es muy importante en este aspecto. Vamos a hablar un poco de las características de los recubrimientos metálicos. Una característica muy importante es la emisividad. La emisividad es una propiedad de un material que mide la habilidad de este material de emitir o liberar la energía infrarroja a la cual está sujeta. Entonces, esta energía emitida indica la temperatura, digamos, externa del objeto. La emisividad puede tener valores que van desde 0, que sería un material tipo un espejo que totalmente refleja, hasta un 1, que es un cuerpo negro. La mayoría de las superficies orgánicas pintadas o oxidadas tienen un valor de emisividad cercano al 0.8 o 0.9. En este caso, por ejemplo, uno de nuestros materiales que vamos a ver un poco más adelante, que se llama Duramate, tiene una emisividad de 0.9. Aquí abajo en este cuadrito pueden ver las emisividades pues, de los varios tipos de materiales y no específicos a los de RPR, pero por ejemplo este cuadro es sacado directamente del programa 3E+, en donde la emisividad se toma como un factor de cálculo, se incorpora en los cálculos del sistema aislante con su revestimiento metálico, para determinar pues cuál es el espesor aislante necesario para una instalación industrial a una cierta temperatura,
Entonces, en esos cálculos se incorpora el revestimiento metálico. Y la característica importante del revestimiento metálico ahí es, se tiene que poner la emitancia o emisividad. Y ahí pueden ver pues que un aluminio nuevo, brillante, pues salido de la cajita muy brillante, casi tiene una emisividad pues muy baja de 0.04, y uno que ya tiene, pues está en servicio, no está tan brilloso, va a tener 0.1. En general tienen baja emisividad. Y, por ejemplo, un producto que tenga, no sé, un aluminio con pintado o con recubrimiento, como lo vamos a ver más adelante, va a tener una emisividad de 0.9. Entonces, este es un factor importante a considerar en estos cálculos. Entonces, si nosotros seleccionamos un revestimiento metálico con mayor emisividad, podemos tener, es decir, que va a tener mayor emisividad a ser más cercano a un cuerpo opaco. Podemos tener una mayor pérdida de calor, pero las temperaturas superficiales van a ser más bajas porque se disipa el calor más fácilmente. Entonces, si yo lo que quiero es diseñar para tener una temperatura al contacto, es una temperatura máxima de contacto de ese sistema aislante, pues me puede convenir tener un revestimiento metálico con alta emisividad para poder reducir el espesor del aislamiento. Sin embargo, voy a tener una mayor pérdida de calor, entonces tengo que ver, pues evaluar eso, ¿no? Pero esa es una opción. Entonces, esto en cuanto a la emisividad. Definitivamente es importante siempre poner el peor de los casos, ¿no? El caso más crítico en los cálculos, a menos de que yo esté buscando algo en particular. Entonces, en este punto, pues es el tema de la emisividad, y vamos a ver pues los diferentes materiales, casi los pintados o los que tienen coatings, tienen una emisividad más alta. Las guías para tipos y espesores, ahorita vamos a pasar a eso. Vamos a ver las estándares, que más que normas son estándares, en los cuales se fabrican todos estos productos, y hay algunos ASTM B209, ASTM A167, y también hay unos estándares específicos que son para los revestimientos metálicos, que vamos a ver a continuación. Los tipos de recubrimientos metálicos o revestimientos metálicos, pues lo más común, ¿no?, que todos conocemos es el aluminio. Entonces vamos a ver un poco de las características o diferentes tipos de aluminio. Muchas veces lo que se ve en nuestro mercado, en el mercado mexicano, es que siempre se pide lo mismo, ¿no? Lo mismo, sirva o no sirva, o sea, lo mejor para esa instalación industrial, es lo mismo lo que se pide. Entonces, no necesariamente siempre será lo mejor o lo mismo, lo de siempre, ¿no? Tipos de que es una aleación de puro aluminio sin material reciclado. Después, la 3105 es 98% aluminio con algo de aluminio reciclado. Después tenemos una aleación interesante que le llamamos Alclad, que es un aluminio compuesto formado en un proceso de unión metalúrgica. Le pedimos silenciar por ahí su micrófono. Entonces, este aluminio Alclad es un material compuesto formado por una aleación de un aluminio 70-72, y este aluminio se aplica a ambos lados a un núcleo de una aleación 30-04. Este proceso se diseña para una mayor resistencia a la corrosión. Entonces, este tipo de compuesto, de lámina compuesta, pues añade más contenido de magnesio, tiene una fuerza moderada, tiene buena maleabilidad y buena resistencia a la corrosión. Entonces, el 3004 tiene mayor resistencia y es el que se utiliza para el núcleo, y el 7072, que es un poco más suave, pero más resistente a la corrosión, es el que se lamina por los dos lados. Entonces, este es el aluminio Alclad.
También tenemos el 1100, que es utilizado por la maleabilidad y que tiene un temple 0, y se utiliza para los codos que se hacen en la prensa. Los codos prefabricados tienen que ser bastante maleables, y ese es el aluminio que se utiliza para ese objetivo. En cuanto al acero inoxidable, pues es obviamente muy valorado por sus propiedades anticorrosión, su resistencia al óxido, y el cromo, el contenido cromo en el acero inoxidable es lo que lo hace más resistente en este caso. Se utiliza mucho cuando hay ataques químicos en diferentes procesos industriales como el del papel, el textil, pues obviamente refinación, en aplicaciones petroquímicas, y obviamente en áreas que requieren mayor temperatura y mayor resistencia al fuego, porque ya vimos que tiene un punto de fusión más alto que el aluminio. Entonces, pues obviamente estaríamos usando siempre acero inoxidable si no fuera tan caro. Entonces, como su costo es alto, bastante más alto que el aluminio, entonces pues siempre pues se va a usar selectivamente. Los tipos más comunes es el acero inoxidable T304, que tiene un contenido del 16 al 24% de cromo, y el T316, que tiene igual propiedades que tiene el T304, pero se le añade molibdeno en un 2 o 3%, dándole más resistencia. También tenemos revestimiento metálico de acero galvanizado, también se maneja. Y el revestimiento, el galvanizado, es una aplicación de una capa de zinc en un proceso de inmersión en caliente para obtener una capa que se le llama G90, con la finalidad de proteger el acero contra la corrosión. Obviamente no tanto como el acero inoxidable, pero más, ¿no?, que un acero al carbón. Y finalmente el Galvalum, que se le llama Galvalum Z60, es un proceso similar al galvanizado, pero con una mezcla de aluminio y zinc. O sea, entonces, la aplicación de una capa de aluminio y zinc al acero por un proceso de inmersión. Además tiene un recubrimiento de acrílico transparente. Está diseñado para aplicaciones donde se requiere una resistencia superior a la corrosión, pero también alta resistencia mecánica. Entonces, también se puede utilizar en muchos entornos, pues, en donde hay diferentes ambientes corrosivos. Esos son, digamos, los metales más típicos que se utilizan. Aquí vamos a ver a continuación pues los estándares de ASTM y las características al respecto del recubrimiento de aluminio, que es lo más típico. Entonces, en México, en las especificaciones de Pemex, se menciona un estándar ASTM B209. Este estándar ASTM B209 es un estándar que es la Standard Specification for Aluminum Alloy Sheet and Plate, que significa es un estándar de especificación para placas y láminas de aluminio y sus aleaciones. En este estándar viene pues características como la temperatura, la composición química, las aleaciones y demás. Y pues es un estándar general para todos tipos de aluminio, para muchas aplicaciones del aluminio, ¿no? Entonces, pues sirve, pero tenemos otro estándar que parece que pues no se ha adaptado en México tanto, no se ha conocido tal vez, que es el estándar ASTM C1729. Este estándar ASTM C1729 es específico para los revestimientos metálicos para instalaciones industriales. Se llama especificación estándar para el revestimiento o jacketing de aluminio para los sistemas aislados. Entonces, ya existe un estándar específico para este tipo de aplicación del aluminio, y pues desgraciadamente no se conoce tanto en México, la gente no lo quiere usar, o en nuestra experiencia pues a veces les es más fácil pues tomar la última especificación que habían usado de hace 15 años
y pues la usan igual, ¿no? Entonces, pues tenemos la ventaja que ya hay un estándar específico para esta aplicación del aluminio con características muy especiales para estas aplicaciones. Una de ellas, pues, es definitivamente una de las partes importantes, es una tabla en donde viene la recomendación de los espesores del aluminio para pues, esta aplicación. Entonces, dependiendo si el aislamiento es rígido o no rígido, un aislamiento totalmente rígido sería como, por ejemplo, el vidrio celular, o bien un aislamiento no rígido podría ser como una fibra de vidrio. Se recomiendan los diferentes espesores del revestimiento metálico, dependiendo de los diámetros, ¿no? Entonces, para una tubería pequeña, pues si tenemos un aislamiento, por ejemplo, fibroso, pues el mínimo espesor es de 0.016 pulgadas. Y si es una tubería más grande, pues podría ser de 0.032. Entonces, esto pues ya es un consenso entre la gente que desarrolló este estándar HTM, y estas tablas pues son de mucho valor. O sea, mucha gente de la industria está involucrada en hacer estos estándares. Además, una parte muy importante de este estándar es que ya viene como una clasificación del aluminio para revestimiento metálico de instalaciones industriales. Y en estas clasificaciones, que es como se debería pedir el material, tienen pues, tres formas, ¿no?, de clasificar, o tres pasos. La primera se refiere a la emisividad exterior y a los tratamientos exteriores. Entonces, el tipo 1 se refiere a una superficie libre, digamos, sin nada, con una emisividad de 0.1. Después será un aluminio pelón, por decir. El tipo 2 se refiere a un aluminio que tiene un revestimiento con color, que pues, puede ser de varios tipos de colores. El tipo 3 es un coating o un revestimiento pintado de transparente. Y el tipo 4 es un recubrimiento de un film plástico que vamos a ver un poco más adelante. Entonces, que tiene una mayor emisividad. Los sistemas para pintura, no quiere decir que se pinte el aluminio así en spray o algo así con un rodillo, sino en realidad es un recubrimiento que se hace en planta y se hornea. Entonces es como tipo la pintura del automotriz, ¿no? Y el tipo 4 es también un recubrimiento en un film que se aplica de fábrica y se lamina térmicamente a la superficie del aluminio. Entonces, estos dos últimas opciones en México se utilizan también francamente poco. La segunda forma de clasificar es de acuerdo a la aleación y el temple, que significa la dureza. Pues hay diferentes grados de acuerdo a las aleaciones 3105, 3003, y con la dureza media, que es el H14 famoso. Entonces, nada más para saber qué significa eso del H14, el H es el tipo de temple. Hay diferentes tipos de cómo se logra el temple. Y el H significa que es endurecido por deformación únicamente. El H1 es eso, significa que es endurecido por deformación. Y el 4, 2, y eso, el segundo número, significa una escala de dureza, donde el 8 es la dureza total. Entonces el 4 es media dureza y 2 es un cuarto de la dureza. Entonces de ahí viene este numerito. Y bueno, por ejemplo, uno que no es tan duro, no tiene tanto temple, es más maleable y lo podemos engargolar, por ejemplo. Y también hay otras aleaciones más suaves. También está ahí el grado 4, el grado 5, que es el que ya vimos, el Alclad, para mayor resistencia a la corrosión. La tercera forma de clasificar o de pedir sería el aluminio dependiendo de su barrera retardante de humedad, que es la parte de adentro. Por adentro sabemos que este tipo de revestimientos metálicos tienen un recubrimiento, un film
que puede ser de un polímero, que es el Surlyn, o craft, que es papel craft, o también puede ser pintado por adentro, o puede ser sin protección interior. Entonces, la protección interior es importante para evitar la corrosión catódica, y vamos a ver más adelante específicamente acerca de esto y por qué es recomendable. Entonces, yo estaría pidiendo, por ejemplo, si yo quiero pedir correctamente una lámina de aluminio para revestimiento metálico, pediría lámina de aluminio de acuerdo a ASTM Serie 729, tipo 1, grado 1, clase A, por ejemplo. Eso es lo que yo debería de estar pidiendo para que no haya duda. En cuanto al acero inoxidable, también hay varios estándares, ASTM 167, ASTM 240, y de acuerdo a pues estos estándares hacen referencia a las especificaciones sobre la relación con acero inoxidable y su relación con la temperatura, su composición química, etcétera. Pero al igual que en el aluminio, hay un estándar ya específico al recubrimiento de acero inoxidable para aplicaciones industriales o metal jacketing, que incorpora los otros estándares genéricos, y este es el específico para la aplicación que estamos hablando. También hay una tabla de los espesores recomendados y también hay una forma de clasificarlo. Entonces, este estándar es del ASTM Serie 1767, que engloba los otros estándares genéricos, pero ya es específico para la aplicación de revestimiento industrial. Y aquí también se clasifica de tres maneras, con emisividad exterior, la emisividad, o sea, el recubrimiento externo, las especificaciones de aleación y grado, y también si se le aplica una barrera retardante de humedad. Vamos a hablar de los acabados. Entonces, todos estos acabados pueden aplicar a tanto acero inoxidable, aluminio o los otros tipos de materiales. Entonces, aquí lo que ven color rosa adentro en la foto es el barrera de humedad, en este caso de polysurlyn. Entonces, es lo que se ve por adentro. Y por afuera, pues hay varias opciones. Entonces, lo más típico es el acabado liso, que es le llamamos smooth, que es el material más estándar, pues es una vista muy limpia, el agua se resbala, y pues nada más hay que tomar en consideración que cuando RPR compra, por ejemplo, cantidades muy, muy grandes a los diferentes molinos de metales, pues compran de muchas fuentes, ¿no? De diferentes molinos. Entonces, puede haber diferencias en vista, en estética, entre los diferentes molinos que hacen estos rollos enormes, y también entre bobina y bobina. Entonces, si yo compré unos rollos que salieron de una bobina A, o sea, de uno de estos rollotes, puede ser un poquito diferente en cuanto a la vista de otro rollo. Entonces, aunque van a cumplir las características, puede haber algunas diferencias estéticas. El otro tipo que también es muy común es le llaman estucado o stucco embossed, que se ve así como rugosito, en donde pues este acabado ayuda a esconder imperfecciones y rasguños ocurridos durante la instalación, y también nos ayuda con el charolazo, como decimos, en donde pues uno liso, entonces es muy brillante y refleja mucho el sol, y el que es estucado pues no va a tener eso. Otro acabado común es el corrugado, que le llamamos cross crimp. Esta corrugación es una corrugación de 3/16 de pulgada paralelos en dirección de la tubería. Esta corrugación le da más rigidez, es decir, no se va si se golpea no se va a dañar tanto, ¿no? A diferencia de uno totalmente liso. Esconde también imperfecciones y también reduce la reflexión solar. También a este, si se fijan, tiene el polysurlyn, la barrera de humedad adentro.
En cuanto al acabado también externo, entonces, pues algo que en México también no se ha adaptado mucho, no se ha adoptado, es el que tenga un recubrimiento, un coating por afuera, ¿no? Entonces hay varios colores, hay unos colores estándares, incluso se puede hacer un color exacto con un mínimo de compra de estos recubrimientos. Los tipos de recubrimientos o sistemas de recubrimiento externo que nosotros tenemos en RPR son los siguientes. El primero es de poliéster, que serían como pinturas. Es un recubrimiento pues, de polímero, es poliéster, resina de poliéster, y tiene la característica de que pues, tiene una excelente resistencia a la degradación de rayos UV y es también y rayaduras, y el revestimiento es duradero pero flexible como para suministrarse con relieves o los dobleces. Ese puede ser entonces la pintura de poliéster en los diferentes colores que ya vimos o también transparente. En el caso del acrílico también se puede tener una pintura base acrílico y también forma un revestimiento duradero que tiene excelente resistencia a la abrasión, manchas y rayaduras. Y bueno, está disponible actualmente en 3 colores estándar, es gris y otros 2 colores por acá. Entonces, y también, bueno, en transparente. Y finalmente, el último sistema, digamos, de recubrimiento o pintura es el PDBF, que es el fluorocarbón, Duramate 70HPCPF. Este es un recubrimiento termoplástico con 70% PVDF, que es una resina de un polímero que es muy, muy resistente a la intemperie, a la corrosión, y pues se utiliza en aplicaciones muy agresivas. Entonces, esta aplicación, pues el producto es más barato que el acero inoxidable. Entonces, sería cuestión de ver si a lo mejor no me tengo que ir hasta acero inoxidable y puedo utilizar una de estas opciones en donde viene un recubrimiento por exterior, ya sea de pintura poliéster, acrílico o PVDF, en donde a lo mejor es algo que me conviene sin ir al acero inoxidable. También, finalmente, para aún mayor resistencia a la corrosión, sabemos que ese es el tema, ¿no? O sea, estamos en un lugar en donde hay, pues, hay ambientes corrosivos, en una planta industrial, en donde hay diferentes tipos de líquidos, gases, o junto, por ejemplo, a una instalación marina, no sé, como por ejemplo una refinería en Tabasco que está junto al mar, en donde pues seguramente podría ser recomendable especificar o pedir un recubrimiento para el aluminio que se vaya a utilizar para que sea más resistente y dure más tiempo. Entonces, finalmente uno de estos, o el más de estos resistentes, de estos acabados resistentes, es uno que se llama Tedlar. Tedlar es una marca registrada de DuPont y es aplicado, es un film plástico aplicado de laminado en caliente de 1.5 milésimas de pulgada al aluminio y ofrece resistencia superior y larga duración en ambientes hostiles y se hace en liso y corrugado nada más y es un polímero que es un fluoruro de polivinilo, un material que es un termoplástico y que cuenta con una alta resistencia a la intemperie y fuerza y tiene baja permeabilidad a la humedad, vapor y también al aceite y se puede utilizar en un alto rango de temperaturas. Eso es el Tedlar, que es una marca registrada de este polímero que hace DuPont. Entonces, todos estos recubrimientos que vimos se le pueden colocar, puede ser, entonces, en resumen, el aluminio o los otros materiales
pues liso, sin nada, pelón, o bien con un revestimiento o recubrimiento pues de pintura de poliéster, de acrílico, de PDBF o con Tedlar. Y también pues vamos a ver algunos otros perfiles. Entonces ya vimos las láminas, que son digamos en rollo, la lámina, y también hay placas con diferentes perfiles. Entonces vamos a ver los perfiles acanalados que pues obviamente nos van a dar mayor rigidez estructural, donde yo pues, si necesito hacer una superficie muy grande, no sé, de un tanque o algo así, a lo mejor yo voy a utilizar más bien una lámina acanalada, que pues, tenemos una que es de 4 pulgadas, que se llama Rockstrip, otra que es 7.1 PBL, y también hay unos que le llamo, ellos le llaman corrugated, pero para no tener duda, podríamos decirle una lámina ondulada, de 2.67 pulgadas o de 5 octavos, 7 octavos, o ondulado de 1/4 por 1/4, hay diferentes opciones. Y también hay otro acanalado que le llamamos Insult Box, con otro tipo de perfil, y tiene un relieve como de diamante. Entonces también esto le da más resistencia. Vamos a pasar a las barreras retardantes de humedad, que entonces ya vimos que es lo que se le pone por adentro al aluminio, al jacketing. Y estas barreras retardantes de humedad van colocadas, o su función es están laminadas en caliente al aluminio, y va a ir, digamos, entre el aislante y el metal para proteger al recubrimiento metálico del contacto de, sobre todo, metales diferentes o de humedad, como su nombre lo dice. Entonces, es una barrera de humedad, moisture barrier, moisture retarder. No es una barrera de vapor. Entonces, aquí es uno de los principales errores en pedir estos materiales. Pedimos barrera de vapor de Polycraft. Y no es una barrera de vapor en lo más mínimo. Una barrera de vapor sería un material que va sellado en todas sus juntas y que evita que el vapor circule, entre o salga. Sin embargo, el recubrimiento que nosotros le ponemos al aluminio no es una barrera de vapor, aunque es un plástico, porque no va sellado. O sea, nosotros tenemos las láminas que van traslapadas una entre la otra y luego se le ponen algunas pijas, pero nunca están selladas totalmente, hasta se ponen sueltas para que puedan expandirse y contraerse. Entonces, decirle a este recubrimiento barrera de vapor es incorrecto, es una barrera de humedad, eso sí. Y entonces puede haber humedad entre el aislante y el recubrimiento porque pues, es imposible en un tipo de recubrimiento metálico. Vamos a tener espacios, vamos a tener traslapes por donde puede entrar la humedad. Vamos a tratar de evitarlo lo más posible con instalación correcta, pero puede suceder, ¿no? Un daño mecánico puede suceder, y entonces puede haber humedad. Obviamente vamos a utilizar aislantes que sean repelentes al agua en la mayor capacidad, para que no absorba el aislante humedad. Esa es la nueva tendencia, pero aún así puede existir ahí humedad. Entonces vamos a tener un electrolito, humedad. Si estamos junto al mar va a haber agua salada, que es todavía con más potencial de daños. Y también podemos tener entonces una interacción entre los metales diferentes. Por ejemplo, si yo utilizo una colcha con malla hexagonal de acero galvanizado, y yo tengo esa malla y arriba tengo un revestimiento metálico de aluminio, ahí voy a tener contacto con dos metales, y si no tengo esa capa de un film que evite que esos metales estén en contacto, puedo tener potencial de corrosión. Esta corrosión galvánica se le llama cuando dos metales diferentes entran en contacto en presencia de un electrolito. Vamos a explicar un poco más acerca de esta corrosión de par galvánico o electroquímica, que se le llama, para entender un poquito nada más cuándo sucede.
Entonces, nosotros tenemos metales de diferentes tipos. Aquí tenemos un metal que tenga zinc, por ejemplo, un acero galvanizado, ya vimos que tiene zinc, entonces aquí estaría aluminio, acero ferroso, podría ser un acero al carbón, aquí hay un acero inoxidable. Y entonces yo tengo una tabla dependiendo de su interacción electroquímica y la superficie, cuál va a ser el cátodo y cuál va a ser el ánodo. Yo voy a tener mayor potencial de corrosión electroquímica. Entonces, esta tabla, que es una tabla muy común, me va a indicar, por ejemplo, L si hay poco potencial de corrosión, N si hay un medio potencial de corrosión y H si hay un alto potencial de corrosión. Entonces, por ejemplo, si yo tengo un metal, vamos a ver, aquí va a ver los ejemplos, ¿no? El metal es un tornillo de acero galvanizado que está en combinación con un revestimiento metálico hecho de acero inoxidable. Entonces yo voy a buscar aquí en zinc una superficie pequeñita porque era un tornillo y voy a buscar en la línea con el acero inoxidable y veo que tiene una H. Entonces esto quiere decir que hay una alta posibilidad de que haya corrosión en el tornillo de acero galvanizado si está en contacto con el acero inoxidable de un revestimiento metálico de acero inoxidable. Va a haber corrosión en el tornillo. Aquí dice H. Y si, por ejemplo, yo tengo un material que es el revestimiento metálico de acero inoxidable, que voy a buscar acá, con el mismo tornillo de galvanizado, voy a buscar el acero inoxidable aquí, que es la superficie grande, large, y voy a buscar el zinc. Entonces, voy a tener que, en el acero inoxidable hay poco potencial de corrosión. Donde está el potencial de corrosión es en el tornillo, ¿sí? Entonces, esto, digamos, lo tenemos que tomar en cuenta. Si yo tuviera, por ejemplo, una colcha con malla de acero galvanizado, malla hexagonal, en donde estoy aquí, pues el alambre, la malla es una superficie pequeña, entonces yo pues estoy aquí en de zinc pequeño, entonces es una superficie pequeña y yo tengo una lámina de aluminio en como el jacketing, que es lo más típico, o sea, tenemos colcha de lana mineral con malla de acero galvanizado y jacketing de aluminio. Entonces veo que tengo un potencial M, o sea, medio de corrosión en la malla de acero galvanizado. Si no tengo la protección de humedad. Si se mete agua ahí, como suele suceder, y yo instalé un aluminio sin la protección de humedad interior, sin el film de Polycraft o Polysurlyn, puedo tener corrosión en la malla de acero inoxidable. Entonces, por eso es muy importante tener esos protección de humedad. Vamos a ver los tipos de retardantes de humedad laminados. Hay 3 tipos, 4. Ya vimos que uno era el que venga pintada por adentro, por eso ya no es muy común. Y las otras 3 son unos laminados dependiendo de la opción, ¿no? Entonces, la primera opción es el famoso Polycraft, que es lo que más se utilizaba antes. Es un recubrimiento de papel craft de 40 libras, con una película, laminado con una película delgada de polietileno de 1 milésima de espesor. Eso laminado al aluminio o al metal por adentro. La segunda opción es el Polysurlyn Polyblend, que es una película de 3 milésimas que consiste en 3 capas. 1 milésima cada una. La primera capa es un polietileno de baja densidad, la segunda capa ya le llama Surlyn, que es una resina, que es un copolímero de etileno y ácido metacrílico, que es también propiedad de marca registrada de DuPont. Y la tercera capa es un polietileno de alta densidad. Y esto está reticulado, o sea, que se le llama así al cross-linked, en donde están perfectamente unidas estas 3 capas y también tiene muy bajo potencial de hoyitos, casi no tiene hoyitos, entonces
digamos, hay redundancia. Y entonces este polysurlyn en realidad es pues, el recubrimiento más moderno que se debería estar utilizando pues, más actualmente, ¿no? Y pues al ser únicamente plásticos ya no tenemos un elemento ahí orgánico. También es muy resistente a las rayaduras, entonces es más resistente mecánico. Y también hay un polysurlyn de alto desempeño, que es una película gruesa de 4.5 milésimas y son 4 capas. Entonces, también es más resistente aún y excelente para uso en frío. Entonces, este famoso polysurlyn es una película multicapa usada como retardante de humedad, que ya vimos que son 3 capas, y tiene muy baja absorción de agua, o sea, a diferencia de pues, ponerle papel craft, aunque el papel craft tiene un film pues de plástico. Si se raya el film plástico, pues tenemos ahí un producto orgánico y puede haber más tema con la humedad. En este caso, el polysurlyn es inorgánico. También, obviamente, tiene mejor comportamiento contra el fuego porque, bueno, no es un elemento orgánico y tiene más resistencia mecánica, es decir, no se raya tan fácilmente. Y también es muy importante ver, pues en los diferentes fabricantes, al menos en Estados Unidos el polysurlyn pues siempre se instala igual, ¿no? Son tres capas, 3 milésimas, pero hay que ver, digamos, cuando hay cuestiones competitivas con otros pues, fabricantes de otros lados del mundo, que esta barrera retardante de humedad pues tenga las mismas características, ¿no? Que sean los mismos espesores, que tenga la misma especificación, que tenga pues este cuadro que viene aquí abajo, en donde de acuerdo al estándar STMC 1729 son 3 milésimas de pulgada, tiene tiene muy bajo número de pinholes, que son de los diferentes hoyitos que pudiera haber, muy bajo, el valor que nosotros manejamos es 0, porque no tiene estos hoyitos, que tenga también pues los números correctos de resistencia a la transmisión al vapor de agua. Entonces, digamos, esto es muy importante a la hora de hacer comparativas. Nosotros a veces nos preguntan, oye, pero ¿por qué el producto fabricado en Indonesia está más barato? Y luego a veces hay que ver si pues, el recubrimiento que ellos dicen que es un recubrimiento plástico de barrera de humedad, pues tiene las mismas características que el que nosotros le colocamos, ¿no? Entonces esa parte es muy importante. La resistencia mecánica es muy importante. Si yo pongo uno de estos recubrimientos y se puede rayar muy fácilmente, no sirve para su función, para su uso, ¿no? De proteger o tener esa capa intermedia. Eso pues fue en cuanto a, si tienen más preguntas, por favor nos las pueden poner ahí en el chat o al final las respondemos. Eso es en cuanto a las barreras retardantes de humedad. También vamos a ver algunos otros productos que manejamos en RPR. Tenemos los materiales acústicos. Entonces, estos materiales acústicos sirven para reducción de ruido, pues ya sea elementos donde hay cuartos de control o vibración de tuberías que causa mucho ruido. Y aunque en México, en las instalaciones pues, de Pemex, eso en realidad eso no lo vemos, sí lo hemos visto en instalaciones de módulos, por ejemplo, los módulos que se están haciendo en Tampico, allá en los patios, y que generalmente se mandan a otras partes del mundo, en donde tal vez sí les importa un poco más el tema del ruido, y entonces se combinan los revestimientos metálicos con algunas barreras acústicas. La más típica, la más común es lo que le llamamos MFB, que significa Mass Field Vinyl, que es esta cosa negra que ven por aquí, es pues como un plástico negro, es un polímero de vinilo extruido que tiene sulfato de bario para lograr una alta densidad. Entonces, este film pesa mucho, le da más peso, le da más masa, y esto es lo que funciona como acústico. Entonces, se vende solamente el recubrimiento, nada más se vende este rollo plástico,
y también, bueno, hay de 1 libra y 2 libras, y también se vende el producto ya laminado a aluminio, que se llama Acoustijack. Entonces, es un compuesto que consiste en el MFB de 1 libra, laminado directamente a una barrera de foil y unido al aluminio con una película adhesiva viscoelástica de doble cara. Entonces, ya, digamos, se vende el rollo de aluminio o la lámina de aluminio ya con el recubrimiento de MFB pegado para no tenerlo que hacer por separado. Y también tenemos los aluminios que están perforados. Estos sirven para absorción acústica, es decir, para que no haya tanta reverberación y no se absorba el ruido hacia el aislante, por ejemplo. Entonces, las barreras de ruido MFB sirven para bloquear el ruido, que no pase de un lado a otro, y estos otros perforados sirven para el tema de la absorción acústica y la reverberación. Entonces van a absorber el ruido y lo van a disipar en ya sea un aislante, por ejemplo, fibroso, y bueno, estos tenemos diferentes tipos de láminas perforadas para este fin. También los accesorios, vamos a verlos. Los accesorios son muy variados, hay de todo. Tenemos los famosos codos de aluminio y acero inoxidable preformados, que pues ya vienen en los diferentes radios. Vienen pues de pintado, en medidas métricas o sistema inglés. Y pues ya vienen moldeados, como lo ven ahí, como estampados, ¿no? A diferencia de estarlo haciendo con gajitos, que es la forma tradicional en la cual se hace en campo, que si se hace bien funciona, pero pues de esta forma ya está pues moldeado el codo, ¿no? No hay riesgo de que se resbale y es mucho más rápido. También tenemos los flejes de aluminio y de acero inoxidable. El aluminio pues se utiliza en ambientes interiores generalmente, y el de acero inoxidable es el más usado, de media, de 3/4. Y la característica que tiene el que nosotros suministramos es que los bordes ya no tienen filo, que es algo muy importante. Los bordes tienen ya los bordes sin filo para que la gente no se vaya a cortar, no se vaya a lastimar. Y ya vienen, digamos, muy preparados. Y también tenemos los sellos famosos que se le llama wing seals para poder cerrar el fleje correctamente. Otros accesorios son los resortes de contracción y expansión para que se colocan en los flejes, por ejemplo, en diferentes tuberías muy grandes o tanques y demás, se utilizan estos resortes, hay de varios tipos. También tiene el alambre de acero inoxidable, que se utiliza para fijar el aislante, por ejemplo, en el tubo de aislante. Ahí se ven los sellos que le llamamos wing seals porque tienen unas alitas. Y también hay todo tipo de pijas de acero inoxidable, de diferentes tipos de tamaños, de calibres, de cabeza plana, de cabeza hexagonal, etcétera. Con arandela de hule, sin arandela de hule y demás. Entonces, pues hay un montón de accesorios también que son parte unos clips también, que son parte, digamos, de la oferta que tiene RPR, que pues son complementos, ¿no? Entonces, esos también los tenemos. Finalmente, pues muchas veces puede haber dudas al respecto de la instalación, y pues hay varias opciones, ¿no? En donde, pues, sobre todo sirve para tener conocimiento y evitar errores. Está el manual MICA, que es manual de los contratistas pues que está pues, aprobado por la Asociación Nacional de Aislamiento, que es la NIA, y este manual pues ya se los he mostrado en algunas ocasiones, viene muy completo, es lo que utilizan en Estados Unidos. En otras partes del mundo utilizan el CINI, que es también pues otra opción, también en donde, bueno, ahí dicen varias recomendaciones. Dependiendo a ver si de quién es el cliente final, a lo mejor nos van a pedir cumplimiento con CINI o cumplimiento con MICA. Entonces, eso depende. De todas formas, en cualquier caso, pues hay que conocer el entorno, ¿no? A qué condiciones será expuesto el metal. ¿Va a estar en zona costera? ¿Va a estar con ataque químico? Hemos oído muchas historias de que pues el enchaquetado metálico pues, se mancha o
o no tiene la resistencia correcta. Entonces eso, o sea, lo que recomendamos pues es evaluar, ¿no?, las condiciones que va a haber en esa instalación industrial para ver cuál es la mejor opción y pues cuáles son las diferentes diferentes condiciones ambientales o químicas que va a haber. En estos manuales vienen pues diferentes láminas de cómo se debe de instalar. No lo vamos a ver en esta ocasión, pero pues, cómo se deben de instalar los diferentes revestimientos metálicos, los traslaps que deben de tener, que si lleva pijas, cómo debe de ir sellado, si se le coloca el sellador, etcétera. Entonces eso viene pues, en estos recursos. También ASTM tiene una guía que es la C1696, que es una guía de aislamientos, de aplicaciones de sistemas de aislamientos industriales. También es útil. Y bueno, pues definitivamente hay varios recursos y pues es importante educarse y educar a nuestro personal para pues hacer las cosas más correctamente y que finalmente pues duren más las instalaciones. A nosotros nos encantaría pues venderles los mismos productos cada 3 años, pero no es el caso ni es el punto. El punto es que las instalaciones sean durables y que pues, sean lo correcto para el proyecto. Entonces, pues eso sería todo. No sé si hay alguna pregunta. Si no hay más preguntas, como siempre, con mucho gusto les podemos facilitar las presentaciones. Si las quieren estudiar después, en el fin de semana, se las podemos proporcionar. Si nos pueden escribir ahí, ya sea en el chat o mandarnos un email, con mucho gusto les mandamos la presentación. También seguramente la vamos a grabar por si les interesa compartirla con alguien más en su equipo. Si tienen otras dudas después, con mucho gusto nos pueden contactar. Esperemos esta presentación les haya sido de utilidad para conocer un poco más esta gama de productos que muchas veces solo pedimos lo mismo, pero es muy importante saber toda la oferta, todas las opciones que hay, ¿no? Sobre todo en temas de corrosión y ambientes pues que son difíciles, tenemos opciones. Aquí tenemos... Sí, el comentario es que si el polisurlin es una capa que se aplica desde la fábrica, ya viene, se lamina al aluminio desde fábrica, no viene aparte. Entonces, nosotros en nuestra recomendación personal, preferimos el polisurlin al policrad. El costo es prácticamente el mismo. El polisurlin es un recubrimiento más moderno, una barrera de humedad más moderna. Ya vimos por qué se recomienda tal vez más el polisurlin y pues también siempre debe de venir con polisurlin, ¿no? Para minimizar el potencial de corrosión. Entonces, eso sería, digamos, la razón por la cual generalmente vemos ya que se utilice más el polisurlin. Desgraciadamente, pues en Pemex no se han querido pues, actualizar hasta el momento en el tema de esto, en adoptar, digamos, los estándares más modernos en ese tema. Entonces, todavía van a ver la misma descripción que dice metal con una barrera dieléctrica, no sé qué, y eso se interpreta como si fuera esta barrera de humedad. En realidad, y luego no dice si puede ser de craft o de surling, pero pues nosotros recomendamos que sea el polisurling. Muy bien, entonces pues aquí ya tenemos sus correos, se los haremos llegar la presentación con confianza si la quieren compartir o si tienen alguna otra pregunta nos pueden escribir. Les agradecemos a todos su asistencia el día de hoy, en el viernes. Sabemos que pues, hay muchas cosas que hacer. Entonces, pues muchas gracias por su tiempo y les deseamos que tengan un buen fin de semana. Y pues con eso vamos a dar por terminado el webinar del día de hoy. Les mandamos un saludo a todos. Muchas gracias.